Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Jesús amado, hoy me presento ante ti para estar un rato contigo. Quiero adorarte, escucharte, reflexionar con tu palabra y abrirte mi corazón. Gracias por regalarme una oportunidad más para amar y servirte. Tú que siempre me escuchas y me amas, envía tu Espíritu Santo a iluminar mi mente, a inspirar mis pensamientos y a mover mi voluntad. Derrama tu gracia sobre mí y sobre todos los que hoy, unidos en oración, invocamos tu nombre. Protégenos, Señor, siempre de la maldad y el pecado. No permitas que la gracia en nosotros muera. Consuélanos en la enfermedad y el dolor. Aliéntanos en la fatiga y el desgano. Sé luz en la oscuridad de la depresión, oasis de paz en la ansiedad. Hazte presencia viva en la soledad. Fortalécenos ante la tentación y las ganas de rendirnos. Perdona nuestros olvidos, indiferencias y falta de acción que lastiman tu sacratísimo corazón. Abre tus oídos a las súplicas profundas de nuestros corazones. Aviva la llama de la fe en nosotros y guárdanos para la vida eterna. Amén. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía,
Señor escucha tu voz. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, 6, 1 al 8, 23. ¿Qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No saben que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con él por una muerte como la suya, también nos identificaremos con él en la resurrección. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con él, para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ya no es deudor del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras el don de Dios, por Cristo Jesús Señor nuestro, es la vida eterna.
Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. Creo en ti, tú me has sanado por la cruz. He sido salvado, la victoria está en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. El pecado es una realidad presente desde el principio de la humanidad. Aparece en el libro de Génesis, desde los albores de la historia del hombre, con la desobediencia de Adán y Eva y la consecuente comisión del pecado original. Pecado transmitido espiritualmente a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros. Desde entonces, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pecado nos esclavizaba y reinaba sin oposición. Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, anula nuestra condición pecadora, nos redime y nos salva. Aunque Cristo ya nos haya librado de la esclavitud del pecado, éste sigue rondándonos y apareciéndose en nuestra vida desde distintas maneras,
buscando la forma de hacernos sus esclavos nuevamente. San Pablo nos dice que a quien obedecemos, de él es que somos esclavos. Romanos 6, 16. Las oportunidades de pecar se aparecen de muchas maneras, a través de tentaciones y situaciones, y seguirán apareciendo mientras estemos en la carne. Aunque Jesús pagó nuestra deuda en la cruz, el pecado sigue creyendo que aún le debemos, porque tenemos algo que le pertenece y es la carne. Y donde hay carne, hay pecado. El pecado nos separa de Dios. Es lo que nos impide acercarnos a Él. Jesús vino a eliminar esa separación que había entre el hombre y Dios. Es por lo que San Pablo nos dice que, si estamos en Él, no hay razón para seguir llevando una vida de pecado. Al contrario, debemos vivir una vida nueva, fuera de su dominio. Romanos 6, 4. Desde pequeños, en nuestras sesiones de catecismo, hemos oído hablar mucho sobre el pecado y sus consecuencias espirituales, pero no siempre tenemos una idea clara de lo que es. A veces dudamos si con algunas de nuestras acciones estamos ofendiendo a Dios o no. Incluso, hoy día, entre tanta confusión ideológica y relativista, se va diluyendo el tema del pecado, haciéndonos creer que no existe. El mundo y sus ofertas producen una cortina de humo que nos imposibilita ver claramente. Somos bombardeados con ideas confusas que nos hacen creer que no pecamos, porque asistimos a misa los domingos, no cometemos pecados capitales y damos de lo que nos sobra. Sin embargo, la realidad es otra. El pecado nos acecha. Por tal razón, y sobre todo en el tiempo de Cuaresma, hemos de acercarnos a esta realidad para tomar conciencia y poder luchar con las armas del Señor contra este mal que nos esclaviza. ¿Soy consciente de que soy pecador? ¿Verdaderamente me arrepiento de mis pecados o caigo continuamente en los mismos?
Sabemos que la lucha espiritual del cristiano es continua. Vivimos diariamente asediados por las tentaciones que pretenden desviarnos y hacernos errar el verdadero camino. Para salir victoriosos de cualquier batalla, es importante primeramente conocer al enemigo, sus estrategias y artimañas. Segundo, equiparse con las armas adecuadas y efectivas para combatirlo. No podemos enfrentarnos eficazmente al pecado si no conocemos bien en qué consiste. Comencemos definiendo qué es el pecado. El pecado es rechazar el amor de Dios y ofenderle. Es actuar en contra de su voluntad, libre, consciente y deliberadamente. La raíz del pecado es la soberbia, que no es otra cosa que la independencia de Dios y la rebeldía a su palabra. Hago lo que siento, hago lo que quiero y vivo como quiero, sin importar nada ni nadie. El pecado nos hace entrar en una especie de muerte interior, la muerte ontológica de nuestro ser. Cuando el pecado existe en el corazón, éste se manifiesta de algún modo en la vida de la persona. Vacío interior, tristeza profunda, falta de empatía, desgano espiritual, indiferencia, etc. Cuando pecamos, no solo nos hacemos daño a nosotros, pues siempre repercute en los demás, y la semilla de ese mal les puede hacer pecar a ellos. En la lucha contra el pecado, debemos tener siempre presente que Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos vamos apartando de Él. Las cosas que hacemos siendo conscientes y de forma libre, que hacen daño a nuestro corazón y nos llenan de tristeza y dolor, donde no hay amor, eso es pecar. Para hacernos caer, el maligno utiliza muchas trampas o tentaciones. Las más comunes son la mentira o el engaño, como en el caso de Adán y Eva y el de las tentaciones de Jesús en el desierto. La confusión y el temor también son tentaciones que nos instan a tomar decisiones equivocadas y a no actuar según la voluntad de Dios.
Ante este tipo de tentación, es muy importante el ejercicio del discernimiento. El maligno nunca se presenta vestido de rojo, con cuernos y tridente para tentarnos, sino que se vale de situaciones cotidianas y de personas conocidas que están a nuestro alrededor. Su estilo es sutil e insistente. La tentación en sí no es un pecado. El pecado es acceder a la tentación. Soy consciente de mis debilidades y de las tentaciones que se me presentan a diario. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh.
yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue entre pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal es el que se comete con conocimiento pleno de estar violando el mandamiento de Dios en una materia grave, por ejemplo, un asesinato, un secuestro, un robo, adulterio, etc. El pecado mortal nos priva de la gracia santificante y a menos que no nos arrepintamos y acudamos al sacramento de la reconciliación, nos conduce a la condenación eterna. El pecado venial se diferencia del mortal cuando la falta cometida es de materia leve, o bien cuando siendo grave la materia, no se da plena advertencia o deliberado conocimiento. Este pecado no rompe nuestra alianza con Dios, pero impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes, debilita la caridad y la práctica del bien moral. Las penas temporales purifican este tipo de pecado y siempre es conveniente asistir al sacramento de la reconciliación. Clasificamos los pecados veniales en 4 categorías principales: pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Cuando accedemos a pensamientos indecorosos, indebidos o pensamos hacerle el mal a alguien, pecamos de pensamiento. Cuando hablamos mal del prójimo
insultamos y o mentimos, pecamos de palabra. Cuando hacemos algo que obstaculiza y perjudica a alguien con nuestra acción, pecamos de obra. Cuando no hacemos las cosas que sabemos que debemos de hacer, pecamos de omisión. Además de los pecados mortales y veniales, Santo Tomás de Aquino definió para el catolicismo lo que se conoce como los 7 pecados o vicios capitales, a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Los 7 pecados capitales son considerados como punto de partida a través de los cuales surgen los demás pecados. Cada uno de ellos representa un comportamiento a evitar, y a cada pecado capital Santo Tomás le adjudica una virtud para combatir al mismo y salvar el alma. Los 7 pecados capitales son la soberbia, la cual se combate con la humildad, la avaricia, que se combate con la generosidad, la lujuria con la castidad, la ira con la paciencia, la guía con la templanza, la envidia con la caridad y la pereza con la diligencia. ¿Con qué frecuencia asistes al sacramento de la reconciliación? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina. Tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta,
que se convierta y que viva. Debemos estar alertas y ser sabios para reconocer nuestras debilidades y saber cuáles son nuestras zonas de peligro. Hay situaciones, estados de ánimo, lugares y tiempo en el que somos más vulnerables a las tentaciones. Con Cristo de nuestro lado, sabemos que contamos con armas y recursos para combatir el pecado. El arma más eficaz es el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que desde ese momento habita en nosotros. Para reconocer el Espíritu es de suma importancia el discernimiento espiritual. Discernir es aprender a elegir lo que se debe hacer. Es un proceso para buscar y hallar la voluntad de Dios y orientar nuestra vida de acuerdo con ella. El discernimiento se funda en dos hechos: la verdad de que Dios se comunica con nosotros y nos habla, y la verdad de que su Espíritu habita en nosotros y nos ilumina. Para discernir hay que llevar una vida de oración y examinar nuestra conciencia frecuentemente. Hay tensión constante entre los deseos de la carne y el deseo de estar bajo el control del Espíritu Santo. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, nos alerta sobre las dos mociones o sentimientos que gobiernan el alma. Lo cuenta el paso así: una vez se me abrieron los ojos y empecé a maravillarme de esta diferencia y a reflexionar sobre ella, comprendiendo por experiencia que unos pensamientos me dejaban tristes y otros alegres, y poco a poco llegando a conocer la diversidad de espíritus que me agitaban, uno del demonio y otro de Dios. Otro recurso con el que contamos en la lucha contra el pecado es la lectura frecuente de la palabra. Esta nos enseña cómo vivir y qué creer para evitar ser engañados y permanecer en el camino correcto. Debemos siempre recordar que lo que Dios nos inspira siempre es positivo. Nunca se contradice con lo que ha inspirado con anterioridad a través de su palabra. Lo que inspira el Espíritu es siempre causa de gozo y paz interior. Acrecienta la humildad y la caridad y es motivada por el amor. La asistencia frecuente al sacramento de la Eucaristía y al de la reconciliación son también armas eficaces en la lucha contra el pecado. Examino profundamente mi conciencia antes de ir a confesarme.
fluye en mí. Oh Espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Fluye en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. En tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. Y en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Vive, 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 vive. Fluye en mí.
Los muertos no tienen vida. El que muere no siente dolor, ni le duelen los insultos. Las emociones no lo dominan. A eso es a lo que San Pablo se refiere cuando nos dice que debemos morir al pecado. Las cosas del mundo no nos deben atraer. El rechazo y los insultos no nos deben doler ni desanimar, pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mientras sigamos siendo dueños de nuestras vidas, pensamientos y deseos, no moriremos al mundo ni al pecado. Pues así como Jesús murió en la cruz, también el que cree murió con él. Y así como Jesucristo resucitó, también el que cree resucita, pero no para vivir para él, sino para Dios. Señor, concédeme la gracia de vivir para ti, de reconocerme pecador y buscar siempre tu perdón. Ayúdame a caminar firme y sin desviarme por el bosque oscuro de las tentaciones. Y si me pierdo en ellas y caigo, recoge los pedazos de mi ser y crea una criatura nueva con el poder de tu gracia. Quiero morir al mundo y sus seducciones, para que el día que me mandes a llamar, me pueda presentar ante ti con alegría y fundirme contigo en un abrazo eterno, pues creo en la verdad de tu palabra, en la salvación eterna. Creo en tu Hijo, que es camino, y creo en ti, que eres vida. Amén. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor.
Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. En la carta de San Pablo a los Romanos, San Pablo les recuerda a esa comunidad que no se debe y se puede vivir una vida doble en la fe. Por el bautismo en Cristo, que es por su muerte, el pecado queda sepultado y se renace a una vida nueva. Nuestra condición de pecado queda sepultada y se nos habilita para que vivamos en una condición de resucitado. Si Cristo murió y en ello murió el pecado, y Cristo resucitó, en todo bautizado el pecado debe de hallar muerte y debemos vivir una condición nueva, que es vivir resucitados. Los medios los tenemos, Él nos los dejó, lo dejó a la iglesia para que en esa lucha nosotros no estemos solos, estamos con Él, Él con nosotros y con los medios que Él nos dejó, que es su gracia, que es Él nos indica el morir al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Estoy a la puerta y llamo.
esperando a que me abras. Ábreme que quiero